Bienvenidos, somos Dayana Kim Y Moisés Marín. y les hablaremos acerca del texto narrativo. El contenido será el siguiente: definición del texto narrativo, características del texto narrativo, la estructura del texto narrativo, tipos de texto narrativo y algunos ejemplos. Ahora bien, ¿qué es el texto narrativo? Un texto narrativo no es más que un relato en el que se cuenta una historia real o ficticia que ocurre en un lugar y un tiempo concreto. Necesita de un narrador que puede o no ser también uno de los diversos personajes que intervienen en la acción. Un texto narrativo tiene como fin contar una historia, informar o entretener al lector y se caracteriza por la figura de un narrador que puede aparecer a través de un personaje dentro de la historia y estará en primera o en segunda persona, o en caso de ser un narrador omnipresente, el relato estará en tercera persona. Características del texto narrativo. Un texto narrativo puede ser real o ficticio, es decir, lo que cuenta puede pertenecer al plano de la realidad, pero también puede tratarse de la descripción de una serie de eventos enmarcados en la fantasía o en la ficción. Un texto narrativo puede tener uno o más personajes, es decir, que en los textos narrativos no existe límite para la participación de personajes. Estos pueden ser protagonistas o tener una participación secundaria. Por otro lado, una narración puede tener un solo personaje. La historia tiene un espacio y un tiempo, es decir, el texto narrativo se desarrolla en un tiempo y un espacio determinado. Un ejemplo clásico podría ser los cuentos que comienzan con "Había una vez", "Un castillo encantado", "En medio del bosque", como por ejemplo. Los textos narrativos también narran una acción, es decir, describen las acciones que realizan los personajes y esas acciones a su vez tienen un fin dentro de la historia. Los textos narrativos tienen un objetivo, es decir, pueden tener un fin informativo, como por ejemplo las noticias periodísticas, pueden tener un objetivo o un fin de enseñanza, como por ejemplo las moralejas que dejan los cuentos, o también pueden tener un fin de entretener o de entretenimiento, como por ejemplo las novelas, los chistes, entre otros. Estructura del texto narrativo. Las partes de un texto narrativo se dividen en dos grandes categorías. La estructura externa, la cual se refiere a la forma en cómo se presenta el texto, en tomos, secciones, capítulos, partes, actos, etc. Es la parte física. Físicamente están separados, son una pieza aparte. La estructura interna tiene que ver con la manera en la que se organiza la narración y las acciones ejecutadas por los personajes. Esta está compuesta por tres partes. La introducción es la presentación de la historia que permite situar al lector en un contexto determinado, tiempo y lugar, y en la que se introducen los protagonistas de la historia. Es donde se explica dónde, cuándo se desarrollará la historia y se dan a conocer los personajes. El desarrollo es la parte más extensa del relato, donde se conocen los detalles de la historia, de los personajes y de los acontecimientos que los conectan. Es el clímax del texto, donde se van dilucidando situaciones e interrogantes. El desenlace es el cierre de la historia, en la que se revelan los interrogantes que surgieron durante el desarrollo del relato. Puede ser un final trágico, feliz o abierto a la duda con posibilidad de continuar la historia en obras posteriores. Tipos de texto narrativo. Cuento. Narración breve con pocos personajes y desenlace rápido. Leyenda. Narraciones que mezclan hechos reales y sobrenaturales. Mito. Historia de corte fantástico que explica el origen de un lugar o un suceso. Novela. Narración real o ficticia, mucho más extensa y compleja que un cuento. Poesía épica.
Narración de hechos legendarios, reales o ficticios. Crónica, texto que sigue un orden temporal de los hechos para contar una historia. Noticia, género periodístico que narra brevemente un suceso actual. Reportaje, investigación periodística extensa sobre una persona o hecho. Biografía, narración sobre la vida de una persona y sus momentos más resaltantes. A continuación, algunos ejemplos de textos narrativos. El ejemplo número 1 tenemos la poesía épica, la Ilíada de Homero, es un clásico ejemplo de lo que sería una poesía épica. Como ejemplo número 2, la novela, tenemos un fragmento de Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño. Como ejemplo número 3, tenemos el ejemplo de Crónica, tenemos un fragmento de El clon de Freddie Mercury, de Laila Guerrero, es una investigación documentada en orden cronológico. Muchas gracias por su atención. Esto fue el texto narrativo y para cerrar nuestra presentación le daremos una frase de Confucio que es la siguiente: no importa lo ocupado que pienses que estás, debes encontrar tiempo para leer o entregarte a una ignorancia autoelogiada. Muchísimas gracias. Gracias, Dayana, gracias a todos por su atención.